Saludos amigos que nos siguen cada domingo aquí en Desafío. Hoy nosotros vamos a tener una interesante conversación con el embajador Víctor Grimaldi. Como ustedes saben, Víctor Grimaldi es un intelectual sólido, economista, sociólogo, diplomático de carrera. Es una persona que ha logrado mediante estudios, escritos, etcétera, describir lo que es la sociedad dominicana, pero sobre todo es un gran conocedor de Italia, de Roma, de Europa. Con él nosotros vamos a ver los temas vinculados a la iglesia, los temas vinculados a la economía y también fundamentalmente a Italia y a Roma. Esperen ver entonces esta conversación con Víctor Grimaldi. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. EDESTE acomoda tu vida. Con solo mantener tu factura al día puedes ganar fabulosos premios, tales como electrodomésticos, tablets, laptops, órdenes de compras, fines de semana, motores y como premio final, un carro del año. Si pagas a través de la oficina virtual www.edeste.com.do o mi EDESTE app, generas un boleto adicional. Más informaciones en nuestras redes sociales @EDESTERD. En EDESTE estamos más cerca de ti. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, el trabajo siempre ha dicho lo que hay que decir. Hemos trabajado en el campo, en la ciudad, en salud, en educación, en transporte, en turismo, en seguridad y en la constante generación de nuevos empleos. Hemos trabajado de lunes a domingo para los niños, para los envejecientes, para las mujeres, para los hombres y para que nuestra República Dominicana siga siendo un ejemplo de progreso. El trabajo habla de nuestro legado y nuestro legado es contigo. República Dominicana, aquí hay futuro. Desafío tiene el honor de contar hoy aquí con la presencia de un sólido intelectual dominicano, el licenciado Víctor Manuel Grimaldi Cepede. Como todo el mundo sabe, nuestro amigo Víctor Grimaldi es una persona ya destacada en varios ámbitos del quehacer dominicano, un político de grandes años, es un
consultor destacado también en asuntos sociológicos y en economía. Es un diplomático de carrera, es también un escritor de múltiples libros de diferentes temas, y también hay que decir que en ese ámbito intelectual ha logrado ser un historiador ya referido por nuevas y sé que por futuras generaciones. Víctor Grimaldi, para los que no saben, su formación inicial fue en colegio de la iglesia, el colegio Don Bosco, de los salesianos, colegio La Salle, Nuestra Señora de la Alta Gracia. También es graduado de Economía y de Ingeniería de Sistemas de INTE. Durante años, ya vamos a decir, año mozo, estuvo trabajando en asuntos sociales y al mismo tiempo opinando desde el año 1969, cuando inició como articulista, como parte ya de la prensa nacional en el Nacional. Yo lo conocí en la noticia, sé que estuvo antes en el ITIN. También hay que decir que Víctor Grimaldi, dentro de sus aportes, fue miembro del Comité Central del PLD en el 79, de director de información del PLD, un colaborador estrecho del profesor Juan Bosch. Al mismo tiempo fue Contralor General de la República del presidente Balaguer. También fue embajador en la OEA en el primer gobierno de Leonel. Posteriormente, ya en el gobierno del PRD, participó en lo que eran unos trabajos para hacer la agenda de desarrollo nacional, muy importante para unir nuestro país. Luego entonces, ya en el 2009, Víctor Grimaldi fue designado embajador en la Santa Sede, donde duró 11 años hasta la fecha. Son muchas las cosas las que se puede decir de Víctor Grimaldi, tanto en el ámbito de la opinión, como escritor, como político, como diplomático, pero es mejor entonces que hablemos de los temas, porque si queremos podemos pasar el programa hablando de su vida, y lo que queremos es hablar un poco, aprovechar su buena experiencia en Europa, en Italia, su sapiencia política, para que nos entremos en algunos temas. Yo pienso, Víctor, que ahora que el presidente lo ha designado, acaba de designarlo embajador en Suecia, que implica otros lugares también, y yo he dicho que quizá, me decía algunos colegas senadores, quizá el presidente quiere buscar una mejoría o buscar aprovechar más ese gran país europeo, y por eso lo mandó a usted para allá, ya con su experiencia que tiene en el ámbito diplomático, también en la economía, en la sociología. Sé que de Suecia nosotros vamos a conseguir muchas cosas con su estancia. Entonces vamos a arrancar, digo yo, quizás con lo que ha sido su experiencia y su vida en la Santa Sede. Gracias, senador y amigo Adriano Sánchez Roa. Yo quiero también que más adelante conversemos sobre su trabajo y sobre su provincia y sobre la frontera. Es un tema siempre muy interesante. Muy importante, sí. Bueno, con relación al trabajo diplomático, es un trabajo de servicio a la nación, al pueblo dominicano, al Estado dominicano, al gobierno y al presidente, ¿verdad?, que dirige en estos momentos el país, que es el presidente Danilo Medina. Con el presidente Danilo Medina realizamos un trabajo en Santa Sede desde el año 2012, cuando él tomó posesión. Yo recuerdo que cuando el presidente Danilo Medina se juramentó, yo le envié un email a todos los embajadores, a todos, diciendo, pongamos nuestros puestos a disposición del nuevo gobierno. Es decir, que el presidente decía, pero el presidente decidió dejar a todo el mundo, lo ratificó, en cierta medida, ¿verdad? Sí, la gran mayoría. Hizo cambios. Y después hizo cambios de un sitio para haciendo otro. Cambios. Entonces yo le agradezco al presidente de la República, Danilo Medina, que confió en mi trabajo, ¿verdad? Lo dejó ahí mismo hasta ahora. Yo tenía 3 años y duré 8 años más en la Santa Sede, que es un trabajo de dedicación y servicio muy especial. La Santa Sede es lo que conocemos como la organización máxima de la Iglesia Católica Romana, la que tiene sede en Roma.
y opera en un territorio pequeño que se llama la Ciudad del Vaticano. La Iglesia Católica tradicionalmente tuvo por varios siglos lo que se llama el Estado Pontificio. Era un territorio que ocupaba quizás la quinta, la sexta parte del territorio italiano, que llegaba desde el mar Tirreno, en el Mediterráneo, al mar Adriático. Sí. Y cuando se crea lo que conocemos como el Estado italiano, en el año 1861, ya las cosas comenzaban a cambiar. Y en el 1870, el Estado italiano, que se llamaba entonces Reino de Italia, era una monarquía constitucional, por un conflicto que hubo con los movimientos nacionales en Europa, con la situación interna de Italia, finalmente ese Estado pontificio dejó de existir. Y el Papa, que en ese momento era Pío IX, Pío IX, ¿verdad? Sí. Nono por el número 9. Sí. En italiano se dice Pío IX, Pío IX, en español. Se recluyó en el Vaticano, lo que hoy es el Vaticano, ¿verdad? Y se declaró prisionero en el Vaticano. Y ese fue un problema desde el punto de vista político y legal que existió en Europa y en Italia fundamentalmente, desde el año 1870, cuando las tropas del Reino de Italia entran a Roma y rompen lo que se llama la Porta Pía, que fue un 20 de septiembre del 1870, hasta el año 1929. Hasta el 29. Sí, estamos hablando de 59 años, casi 60 años. Y esa situación se llamaba lo que los historiadores y la iglesia misma llama la cuestión romana. Esa ambigüedad. Después falleció, 8 o 9 años después, el Papa Pío IX, falleció el rey de Italia, también, que se considera el padre de la patria en Italia. El padre de la patria de Italia. El primer rey de Italia, de lo que es el reino de Italia, porque el rey de Italia venía de la región que hoy se llama el Piamonte de Italia. Existía un reinado ahí de los Saboya, de la dinastía de los Saboya. Pero él es el símbolo que los italianos utilizan para crear el Estado. Recuperó mucho terreno, parece, digo yo. Era una parte en la frontera con Francia, que tenía la dinastía de los Saboya, a la que pertenecía el rey Victorio Emmanuel II, se llamaba. Fue el primer jefe de Estado italiano. Entonces, los dos en el mismo año murieron. Ahí empezaron a aligerarse las cosas, pero esas diferencias, heridas, duraron muchos años más. Vino el Papa León XIII, que duró hasta el 1898, por ahí, o 28 años. 28 años. Porque el Papa que más tiempo duró fue Pío IX. Desde el 1846 hasta el 1878, 32 años. Porque el Papa es... El Papa es jefe espiritual de una iglesia y jefe de Estado al mismo tiempo. Ahora es el soberano de la ciudad del Estado del Vaticano, porque después de León XIII vino Pío X, y después Benedicto XV, y después de Benedicto XV, Pío XI. Y Pío XI es el que resuelve el problema en el 1929, que toma la decisión de instruir a su cardenal secretario de Estado para que haga un acuerdo con el gobierno italiano, que en ese momento lo presidía Benito Mussolini. O sea, el jefe de gobierno era Benito Mussolini. El rey, que ya era otro, ¿verdad? Un descendiente del primero, que fue jefe de Estado, era el jefe de Estado del Reino de Italia, pero el jefe del gobierno era Benito Mussolini en el gobierno fascista. Entonces, en febrero del año 1929, firman los que se llaman los pactos lateranenses, porque se suscribieron
en la Basílica de San Juan de Laterano. La Basílica de San Juan de Laterano tradicionalmente siempre fue la sede del obispo de Roma, que es el Papa. El Papa es el obispo de Roma, pero al mismo tiempo es jefe de Estado y jefe de la Iglesia Universal. Así que por eso tenemos aquí un embajador que es el mismo representante, a la vez tiene los dobles papeles, y por eso usted está allá, y usted está allá como embajador dominicano ante ese Estado, ya en el caso como Estado. Estaba, ¿verdad? Estaba así. Bueno, pues ¿por qué, Víctor? entonces ahí se firman esos acuerdos, que son un concordato, un arreglo financiero y un acuerdo para firmar la independencia en ese territorio, el territorio que tenía el Papa. Del Estado. Se crea el Estado entonces de la Ciudad del Vaticano. Porque ¿por qué ese Estado tan chiquito y cómo se crea? Así que se crea. Así es que surge porque fue que durante casi 60 años esas diferencias no se habían resuelto. Sin embargo, en el año 1861, cuando se crea el Reino de Italia, se logra la independencia de Italia, se une la península, porque Italia era, eso que llamamos Italia hoy, era un conjunto de estados diferentes, que tenían diferentes nombres. En el sur, el Reino de las Dos Sicilias, en el norte, la República de Génova, por un lado, la República de Venecia, varios condados, donde gobernaban condes. Se unieron finalmente después de un proceso histórico y formaron el Estado italiano, porque en esa península existió el Imperio Romano, que desapareció en el siglo V de nuestra era, ¿verdad? Y se disgregó lo que era el Imperio Romano, y sabemos la fuerza y el poder que tenía el Imperio Romano en el mundo. Las herencias de ese imperio, como el sistema jurídico, la cultura y otras cosas más. Se disgregó durante 1000 años, pero la gente que vivía en esa península, las diferentes organizaciones que se fueron creando desde el punto de vista estatal, tenían muchas cosas en común, una cultura en común, una tradición, y siempre soñaban con que un día de nuevo iban a ser un país. Iba de nuevo a surgir. Entonces, ese es el origen de todo esto. Entonces, un embajador ante la Santa Sede, que la Santa Sede es la personalidad del punto de vista jurídico de la Iglesia Católica Universal, es embajador ante el Papa, que es el jefe de Estado del Vaticano, pero además ante el Papa, que es un líder espiritual también. Eso es lo que uno representa. Entonces, el que es embajador, o el que es embajadora, ahora viene una embajadora nueva, va a tomar posesión en algún momento, lo que hace es representar al Estado Dominicano, al pueblo dominicano, a la República y al presidente de la República, frente a ese Estado y al Papa. Y en el caso de nosotros, con este espíritu católico tan fuerte aquí, también representa, porque usted está todos los días bregando con el catolicismo. ¿Por qué el Papa, o ya dicen que la seguridad allá es como Suiza? Esos otro elemento que yo he visto. Ese es un dato. Como es un Estado, tiene menos de 1 kilómetro cuadrado. 800.000 metros cuadrados, casi tantos. Ciudadanos menos de 1000. Eso le voy a decir. O 1000 o un poco más de 1000. Pero tiene su propio sistema de seguridad. La Guardia Suiza, por ejemplo, tradicionalmente desde hace 500 años es la que protege al Papa. Pero además existe una policía que se llama la Gendarmería. Hay un tribunal también que funciona en la Ciudad del Vaticano. Y tiene todas las instituciones. Todas las instituciones de un Estado. Es que hasta el 1870, cuando se produjo ya la entrada de las tropas del Reino de Italia en Roma, en la ciudad de Roma, porque el Papa todavía dominaba toda Roma. Hasta ese mismo momento, el Papa tenía hasta un ejército. Y ese ejército combatió con las tropas italianas. Pero con el tiempo, esas diferencias se han superado. Y ahí existe cordialidad completa. Yo he visto, Víctor, que dentro del punto de lo que yo veo desde aquí, y si me dicen, dime alguna cosa que Víctor logró en sus 11 años,
yo pienso que la proyección real de lo que es el país, es decir, esos contactos tan importantes que usted tuvo, bueno, lo primero es que tuvo a 2 papas, no creo que haya otro dominicano, y está difícil. Ha habido otros embajadores que han tenido 2 papas. Pero yo quiero decir 2 papas con tiempo, Sí. porque usted tuvo con el primero, ¿cuántos años? Como 7. Bueno, cuando no, yo llegué, Con presenté Benedicto. credenciales el 3 de abril de 2009 al Sí. Papa Benedicto XVI. Sí. El Papa Benedicto XVI salió en febrero del 2013, 4 años. 4 años y ya entonces... Entró reto Francisco, con Papa Francisco, sí. Con Francisco, un hombre que le habla español a usted, Sí. que ya tiene... Entonces yo digo que una de las... Pero Benedicto entendía muy bien el español y lo hablaba. lo entendía bien. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, es que la Iglesia Católica, de obispos para adelante, son gente con una alta formación que tiene. Entonces yo digo que la proyección de República Dominicana ante el mundo, porque usted está ante el mundo con todo eso, y al mismo tiempo la defensa de la verdad en República Dominicana, para mí ha sido quizá uno de los mejores logros de su gestión. Porque Gracias. el caso suyo, la gestión suya no se ve en la economía, que un préstamo se consiguió, que esto, no, son cosas más que todo, más sublimes, menos material. No, pero muy importante. también la embajada ante la Santa Sede y la misión diplomática en la Santa Sede, directa o indirectamente, influye en asuntos que tienen que ver con la economía, por ejemplo el turismo. Ah, eso sí. Sí, porque es que tener la representación en la Santa Sede da la imagen del país. Sí. Y hay muchos turistas católicos que vienen por eso, porque hay una representación y una presencia, ¿verdad?, de la diplomacia dominicana en Santa Sede. Sí. Ahora bien, ante la Santa Sede hay acreditados 192 embajadores. Y Naciones Unidas tiene 195 miembros. No, y diga usted que Y embajadores residentes en Roma, sí. que son embajadores ante la Santa Sede, son 80 y tantos, casi 90, pero déjeme darle una explicación. No se puede ser embajador ante el gobierno de Italia, de la República Italiana, y ante Santa Sede. No lo acepta ni Santa Sede Ni Italia. ni Italia, tienen que ser 2 diferentes. embajadores diferentes. Y como embajador ante la Santa Sede, ya específicamente, un servidor se dedicó también a hacer promoción y organizar trabajos de promoción de la República Dominicana y de su economía en varias ocasiones. Le voy a poner un ejemplo. En el año 2017, yo organicé una misión comercial de promoción de la República Dominicana por el norte de Italia. Fuimos a la región del Friuli, Venecia, Giulia. Fue el director del diario Libre, Adriano Miguel Tejada, fue invitado por mí. Fue la embajadora en ese momento, que ahora es viceministra, doña Peggy Cabral, de Peña Gómez. Sí. Yo la invité y otras personas más. Y fuimos a varios lugares, nos reunimos con industriales, con cámaras comerciales, con productores y procesadores de café, con la Cámara de Comercio de Trieste. De ahí salió un acuerdo para promover a los pescadores dominicanos, la pequeña pesca. Y salió, porque visitamos también de esa visita, un acuerdo con el puerto de Trieste, que es ahora el principal puerto de Italia. Sí, sí. Y que a través del Adriático, del mar Adriático, es el punto de vinculación, por ejemplo, de la República Popular China con el centro, con el centro Europa, con Austria, con Eslovenia, con Hungría, en la ruta de la seda. Y ese fue un acuerdo que fue resultado de esa promoción. Es decir que, por lo menos en mi trabajo, aunque no le tocaba a Italia, yo cumplí con eso. lo que pasa es que yo había conocido esa región antes, invitado precisamente por el Vaticano. Y tengo un amante de la economía, o sea, porque también a veces como es la formación de la... O sea, la formación suya no es solamente de historiador, sino tiene la parte que le iba a decir que también vi, porque yo me tocó trabajar aquí, de los esfuerzos dominicanos
para que Italia retornara a la embajada aquí. Yo estuve aquí en la cena, en la visita que se le hizo al senador influyente italiano, y vi que la comisión que fue allá, encabezada por Cristina Lizardo y unos empresarios, también usted participó. Es decir, bueno, lo importante de volver a tener la embajada aquí. Fíjese que eso es un asunto que Ahí usted ha tenemos la foto, mencionado, y podemos como ver la usted lo foto. ha mencionado, vamos Sí. a hablar un poco de ese tema, que es importante. En el año 2014, a finales del año 2014, el gobierno italiano cerró su embajada aquí en Santo Domingo. Ya eso se venía hablando de que eso iba a suceder, ¿verdad? Y provisionalmente colocó un encargado de negocios en la oficina de la Unión Europea, en Santo Domingo. Usted como senador, ahora yo le voy a preguntar, como con la experiencia de Estado que tiene, que es más que la mía, porque usted tiene más tiempo en funciones públicas. Usted comenzó primero como con Juan Roque, político. conmigo, que yo. ¿Qué hubiese sucedido si otros países europeos hubiesen hecho lo mismo? Oh, pero imagínese usted. Vamos a comenzar con la remesa para no irnos lejos. No, pero no lo vamos a mencionar Sí, sí, por sí, sí. delicadeza. Sí. Pero si hubiesen decidido, todos vamos a poner Vamos- un escritorio en la oficina de la Unión Europea. No. Y las relaciones bilaterales, entonces. Porque había que quitar Porque el embajador de momento tenía que venir para acá también. la Unión Europea fue creada hace 20, 25 años, 15, digamos, sí, 10, sí, 5. sí. No, hay una fecha exacta, Sí, pero sí, yo sí, digo, vamos, que pero no hace la tanto. Unión Europea es del otro día. Sí. Pero Alemania no es del otro No, día, no, Italia no, es del otro no. día, ni España, No. ni Inglaterra, que acaba de salir de la Unión Europea. Entonces, primero ese precedente. ¿Usted sabe lo que eso hubiese implicado? Yo creo que la visa había que Entonces- buscarla en Venezuela, en otro sitio Entonces- había que buscar visa. Un día me invitaron a mí en el vicariato de Roma, cuando el Estado Islámico comenzaba a cometer sus desmanes, a una mesa redonda, y la presidían el cardenal Fernando Filoni, que era en ese momento el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Propaganda Fide, y que había sido el nuncio en Bagdad cuando la invasión de los Estados Unidos. Fue el único embajador que se quedó en Bagdad. El único. Tenía un tipo de una experiencia tremenda. Una mesa redonda con él y con otras personas para tratar el tema del ISIS, cuando empezaba el Estado Islámico, el llamado ISIS. Cuando terminó, un viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Italia, y yo y 2 o 3 personas estábamos conversando, y entonces yo le pregunté, señor viceministro, ¿y por qué van a cerrar? Porque fue en septiembre del 2014. ¿Y por qué van a cerrar esa embajada? Dice, no, es que hay una serie de cosas, qué sé yo. Yo digo, ajá. Pero si fuera por eso, entonces hubiese que cerrar la Nunciatura en Santo Domingo. Era peor. Por el problema de un nuncio Sí. que ya por órdenes del Papa Sí. y porque el cardenal López Rodríguez le había llevado la información al Papa de ese nuncio, Sí. ¿verdad? Había sido destituido y estaba sometido a la justicia. Sí. Gracias a que el cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez llevó la denuncia, sí. se la entregó al Papa Francisco. Entonces yo le digo, ven acá, las instituciones están por encima de cualquier incidente y de los hombres, Sí. de alguien que cometa un error. Entonces costó mucho trabajo porque era muy importante evitar ese precedente. El presidente de la República, Danilo Medina, cuando fue por primera vez a Roma como presidente de la República, que fue a una audiencia oficial, privada con el Papa, y oficial desde el punto de vista de una audiencia formal, solemne, se produjo el día 13 de junio del año 2014. El día anterior, cuando él llevó 2 correspondencias, una para el presidente de la República Italiana y otra para el primer ministro de la República Italiana. Y le dijo a uno de sus asistentes, entrégasela al embajador Vinicio Tobal, que era el embajador ante la República Italiana, pero que le dé copia a Víctor para que Víctor ayude,
sin yo pedirlo, eso fue un improviso ahí, delante de varias personas, para que Víctor ayude en la tarea de resolver esto. El presidente sabe que entonces, por eso, que sabe que no iba a desmayar. Por eso me tocó, usted fue que tocó el tema, entonces tenía que dar una explicación. Por eso fue que me tocó poner mi granito de arena y ayudar, y trabajamos mucho. Se hicieron muchos esfuerzos, los empresarios dominicanos de origen italiano, esa misión de senadores, la recibimos una vez en Roma, estuvieron en la residencia nuestra allá en Roma, estaba entre otros empresarios Felipe Vicini, fue también el senador Euclides Sánchez, creo que tuvo Charlie Mariotti, el italiano. Cristina Lizardo, que era la presidenta del Senado. El año anterior había ido, en el 2013, una misión de promoción del país, porque todavía no se sabía, ni se hablaba de cierre de embajada. Pero 2 años antes, porque esta fue en el 2015 esta misión, había ido el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que era el presidente en ese momento. 2 años después ya estaba cerrada la embajada y fue el grupo encabezado por Cristina Lizardo. En fin, lo que le quiero decir que fue un trabajo en equipo de mucha gente. Eso facilitó ya que en el año 2017 Italia volviera a establecer su embajada, y unos meses antes un año antes ya, el presidente designó a la embajadora Peggy Cabral como embajadora ante el gobierno italiano, que hizo un magnífico trabajo doña Peggy después. Usted sabe, Víctor, que yo quiero también... El trabajo de embajadora en la Santa Sede para mí implicó muchas responsabilidades que no se limitaron solo a la Santa Sede. Independientemente, yo era embajador concurrente ante Grecia y ante la Orden de Malta. Yo quiero también decirle, porque es bueno ya que te dejo una impronta ya, de que la ubicación, el estatus, el espacio dominicano ante la Santa Sede fue mejorado por usted, en el sentido que, por ejemplo, ubicó mejor la embajada. Como podemos ver en la foto, la embajada está prácticamente al lado del Papa, muy importante. Teníamos, cuando yo estaba, la residencia del embajador, que estaba frente a la misma puerta de entrada de Santa Ana, y la oficina, lo que se llama la Cancillería, que estaba a 5 minutos de esa puerta, ahí mismo, pero que desde ahí, como usted podrá ver en una fotografía, la foto que se ve ahí, usted ve que se ve allá la ventana del Papa, ahí mismo, a un paso. Eso es en vía Rusticucci 14, ahí mismo, en dos inmuebles del Vaticano. Lo estamos viendo en la foto. Bueno, y también, ya por sus años, por su experiencia y por su activismo, también usted le tocó ser decano de los embajadores latinoamericanos de América Latina. De América Latina, un espacio que también nos da a nosotros una mayor representación, porque todo eso, como usted decía ahorita, se mueve también lo que es el conocimiento de República Dominicana. Yo quiero que vayamos a una pausa para que volvamos a hablar un poco de su esfuerzo allá con el Papa para conocer la realidad de la frontera dominicana con Haití. Muy importante como aspecto para la valoración que pueda tener el Papa de nosotros y de nuestra frontera. Vamos a una pausa comercial y retornamos con el licenciado Víctor Grimaldi, sólido intelectual dominicano, embajador diplomático que acaba de venir de allá de la Santa Sede, y nuestro próximo embajador en Grecia y otras naciones concurrentes. Vamos a una pausa comercial. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos.
¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. EDESTE acomoda tu vida. Con solo mantener tu factura al día puedes ganar fabulosos premios, tales como electrodomésticos, tablets, laptops, órdenes de compras, fines de semana, motores y como premio final, un carro del año. Si pagas a través de la oficina virtual www.edeste.com.do o mi EDESTE app, generas un boleto adicional. Más informaciones en nuestras redes sociales @EDESTERD. En EDESTE estamos más cerca de ti. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, el trabajo siempre ha dicho lo que hay que decir. Hemos trabajado en el campo, en la ciudad, en salud, en educación, en transporte, en turismo, en seguridad y en la constante generación de nuevos empleos. Hemos trabajado de lunes a domingo para los niños, para los envejecientes, para las mujeres, para los hombres y para que nuestra República Dominicana siga siendo un ejemplo de progreso. El trabajo habla de nuestro legado y nuestro legado es contigo. República Dominicana, aquí hay futuro. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Seguimos aquí conversando con el licenciado Víctor Grimaldi. Como todo el mundo sabe, es un sólido intelectual político, escritor, historiador, diplomático y también un consultor en el área de la economía y la sociología nuestra e internacional. Víctor, como sabemos que a veces a nivel internacional se distorsiona la realidad dominico-haitiana, es decir, siendo nosotros un país que le aportamos tanto a Haití y que queremos que Haití esté mejor cada vez más. Yo sé que en su momento hubo un trabajo muy bueno que usted hizo, diplomático para el país, ante el Papa, e incluso le llevó la muestra de los mapas, que lo podemos ver, le llevó la información real de lo que se da en la frontera, y me gustaría que nos lo recreara para que los dominicanos sepan, los dominicanos que están aquí y los de Telemico Internacional, que nos verían en el programa, sepan qué fue que hizo con el Papa. Y ahí podemos ir viendo la foto, entregándole el mapa. Sí, yo quiero que también usted hable de la frontera. Ah, sí. Bueno, en Santa Sede, para la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial del pueblo dominicano y de los derechos del pueblo dominicano es un lugar muy importante. Porque Santa Sede es un centro de diplomacia mundial también. Fíjese que al Papa lo visitan muchos jefes de Estado de todos los países del mundo, desde países pequeños, medianos, hasta las grandes potencias, como el presidente de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump estuvo allá hace ya 3 años, en mayo del 2017. Y el presidente de la Federación Rusa, de Rusia, Vladimir Putin, ha estado 3 veces visitando al Papa Francisco en este caso.
Él también visitó a Benedicto XVI, anteriormente, Putin. El presidente Danilo Medina estuvo con el Papa en una visita que gestionamos oficial el viernes 13 de junio del año 2014. Y salió una reseña en los periódicos cuando el presidente Danilo Medina estuvo con el Papa, ya van a ser 6 años en junio, y ahí el presidente habló de los temas que trataron. Y uno de los temas que trataron fue precisamente, que estaba en ese momento muy candente, el de la situación de los residentes de Haití en la República Dominicana, el problema de la migración, porque el año anterior, en octubre del año 2013, el Tribunal Constitucional había emitido, ¿verdad?, aquella resolución sobre ese tema, que fue un tema que tuvimos que trabajar mucho todos los diplomáticos dominicanos, todos, pero yo hablo en el caso específico de Santa Sede. El día precisamente que se conoce esa resolución, ¿cómo se llama? Es una resolución del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional sobre... Sí, pero es una resolución propiamente. Una sentencia de ellos. La sentencia, así es que se llama. La sentencia del Tribunal Constitucional. Vinculante ese día a todo, estaba ya el presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, y el honorable senador, presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se sorprende porque en la audiencia general, que Reinaldo y su señora estaban sentados en un lugar especial, el Papa primero que va a saludar cuando termina las oraciones de la audiencia general, que se celebra todos los miércoles, ahora están suspendidas por el problema del coronavirus, va y saluda el Papa Reinaldo, compañero en este caso también, compañero del Partido de la Aviación Dominicana, pero lo va a saludar en su calidad de presidente del Senado, que representa un poder del Estado. Le habló del tema estaba al día el hombre. De la sentencia del tribunal, el mismo día que se había publicado. Habló el Papa de eso. Y Reinaldo se sorprendió y me lo comentó. Fíjense cómo son las porque cosas. El tribunal sorprendió. O sea, no hubo consulta a nadie, sino... Pero el Papa en ese momento no tenía la versión correcta de lo que era, ¿verdad? Sí, correcto. ¿En qué consistía? Pensaba que era suya para... Entonces Reinaldo primero le explicó brevemente, porque era poco tiempo, pero a partir de ahí entonces fue que comenzamos la ofensiva diplomática. Esa ofensiva diplomática comenzó en la Santa Sede. Después la ejecutó todo el servicio exterior. En ese momento todavía el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores era Carlos Morales Troncoso, que falleció al año siguiente. Un excelente canciller. Gran amigo. Carlos Morales, que hay que reconocerle a Carlos Morales el trabajo que hizo en la Cancillería durante mucho tiempo, muy importante. En esa época no existía tanto el Instagram y no se usaban tanto los medios, las facilidades que hay ahora para dar a conocer el trabajo de un canciller como el actual Miguel Vargas Maldonado, que ha hecho un buen trabajo. Pero no olvidemos el trabajo de don Carlos Morales. Después le tocó al arquitecto Andrés Navarro, 2 años más, del 14 al 16, que ya fue el que con quien realmente se hizo un plan sistemático sobre ese tema. Y Andrés Navarro, el canciller, en una ocasión estaba haciendo un recorrido por Europa. Desde Bruselas me llama o me escribe la viceministra Alejandro Liriano que el canciller quiere que lo reciba el cardenal secretario de Estado, porque ya en ese momento, eso fue en julio del 2015, ya habíamos avanzado mucho, pero faltaban algunas cosas, y había una misión encabezada por el canciller Navarro, creo que era en Ginebra o en Bruselas, uno de los dos lugares, creo que era en Ginebra, o en Bruselas, en uno de los dos. Yo sé que yo tenía que ir y por eso no fui a esa reunión,
porque me piden, ¿verdad?, 2 o 3 días antes. Hacer contacto. No, que el cardenal secretario de Estado reciba la misión encabezada por el canciller Navarro. Formaba parte de esa misión. Además, se viene siendo como el canciller del Papa. No, es el jefe del gobierno vaticano. Como porque el Papa es correcto, el primer ministro. El Papa es el jefe del Estado. Pero él es el jefe del gobierno y en definitiva el jefe de la diplomacia. Es el cardenal Pietro Parolin. Sí. Por el tiempo que ya yo tenía ahí, porque conocían mi trabajo y porque se trataba de una solicitud del canciller, fueron todos esos factores. Sí. Accedieron, porque nunca se consigue una entrevista tan rápida. Pues yo quiero también destacar ahí. Y entonces accedieron a recibirlo. Fue la misión, fue Alejandra Liriano y fue Henry Molina, que era viceministro de la presidencia, el actual magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y un viceministro de Interior y Policía también. Entonces, en eso trabajamos. Y siempre seguimos durante todos estos años trabajando con ese tema, que eso se trabaja con mucha discreción a veces. A veces hay que dar declaraciones a la prensa. Pero es malo que se hace que no se ve, porque esa es la diplomacia. Entonces yo quería preguntarle a usted el tema de la frontera, porque ese fue un tema que con el Papa lo traté varias veces, brevemente, pero la última vez con suficiente tiempo. 5 minutos o 10 que hablamos de ese tema es mucho. Con el Papa, con un mapa, con el relieve de la isla, y le expliqué a él en qué consistía el tema de Haití y la República Dominicana nuevamente. El Papa Francisco conoce ya, por la mediación suya, lo que es la frontera nuestra explicada, veo que en 2 ocasiones. Y le dejé el mapa, ese mapa. Sí, sí. Yo se lo dejé a él. Que yo puedo decir, Víctor, que la frontera hoy es una frontera humanizada, porque, por ejemplo, como país nosotros estamos aportándole todo lo que podamos. Allá los hospitales, le puedo decir, en el caso de Piña, que representamos el 40% de la zona fronteriza, más de la mitad de las mujeres que alumbran son haitianas, sin cobrar ni centavos. Todos los casos de Buen Salud lo hacemos así. Los liceos de noche son fundamentalmente las escuelas de haitianos, que incluso la educación lo hace hasta sin pedirle papeles, incluso. Tenemos que se ha logrado por la Fuerza Armada organizar lo que ellos llaman oficina interagencial, es decir, oficina para darle. Usted va, por ejemplo, a carrizar en Elia Piña y el que va puede coger y tiene un baño bien organizado, sin tener que darle un palo a nadie. Es decir, ha mejorado bastante, por eso suena menos, que ha mejorado bastante. Eso fue después de la sentencia, se ha hecho todo ese trabajo y se han dedicado, se ha hecho, vamos a decir, un gran trabajo para que la gente, los dominicanos y los haitianos, en el tráfico de personas y de mercancías, pero también contra el contrabando. Hay una serie de cámaras, una serie de medidas. Incluso hay cámaras que ahora mismo ya la verde de la Fuerza Armada aquí. Porque también hay que chequear a los que andan en la cosa mala y a los que están para chequear. Es decir, ha mejorado bastante. Pero yo quiero, antes de irnos a la pausa, decir que para nosotros como frontera y como país fue muy importante en ese momento en que el Papa viera la realidad. Porque el Papa tiene una influencia mundial muy grande. Y si el Papa es mal informado, eso nos perjudica a nosotros. Vamos a una pausa, Víctor, para volver entonces, en breve, con el sólido intelectual Víctor Grimaldi, quien acaba de venir de un gran trabajo histórico en la Santa Sede, que como ustedes oyeron en el segmento anterior, no se trata solamente de su labor normal en la Santa Sede, sino también algunos trabajos diplomáticos para mejorar nuestra economía y nuestra relación con muchos países que tienen sede ahí en la Santa Sede. Vamos a la pausa comercial. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel
queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. EDESTE acomoda tu vida. Con solo mantener tu factura al día puedes ganar fabulosos premios, tales como electrodomésticos, tablets, laptops, órdenes de compras, fines de semana, motores y como premio final, un carro del año. Si pagas a través de la oficina virtual www.edeste.com.do o mi EDESTE app, generas un boleto adicional. Más informaciones en nuestras redes sociales @EDESTERD. En EDESTE estamos más cerca de ti. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, el trabajo siempre ha dicho lo que hay que decir. Hemos trabajado en el campo, en la ciudad, en salud, en educación, en transporte, en turismo, en seguridad y en la constante generación de nuevos empleos. Hemos trabajado de lunes a domingo para los niños, para los envejecientes, para las mujeres, para los hombres y para que nuestra República Dominicana siga siendo un ejemplo de progreso. El trabajo habla de nuestro legado y nuestro legado es contigo. República Dominicana, aquí hay futuro. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Continuamos aquí en Desafío con Víctor Grimaldi. He dado este breve minuto al final porque, Víctor, creo que nosotros en estos tiempos es importante que las nuevas generaciones y la presente, esos jóvenes que están involucrados en el internet, etcétera, sepan primero del gran aporte que ha hecho Víctor Grimaldi a la literatura en general en temas diversos. Por ejemplo, este gran libro, que lo voy a degustar de una vez, sobre el golpe de Estado y la intervención norteamericana, muy importante para la juventud. Esa es una edición. Sí, que es ese mismo libro que está ahí, sí, que tenemos. Pero vamos a enseñar la portada del otro. La portada de este. Es el mismo en dos ediciones diferentes. Sí, sí, vamos a ponerlo juntos. Ahí están. Esta es de ediciones anteriores, tiene varias ediciones. Sí. Y este lo patrocinó la Comisión de Efemérides Patria, que es un organismo oficial. Sí. Una cosa, Víctor, también, que hay libros que a mí me han gustado, que son las conversaciones de Juan Bosch y García Márquez. Ah, sí. No sé, quizás no lo tiene ahí. Para mí es un gran libro porque, ¿qué digo yo? Es revelaciones. Este es otro libro sí, que fue sobre mi experiencia de trabajo en la Contraloría como Contralor. Contralor, muy importante. Ya en los momentos que comenzaba a ver la Contraloría un poco más fuerte, está ahí. Y este libro es muy interesante e importante, del año 91. Recoge las ponencias en un seminario que yo organicé sobre ese tema, Cambios Mundiales y Desarrollo y Concertación Social. En el año 1991 fue eso. Sí. Cuando comenzaron las reformas económicas que inició el presidente Joaquín Balaguer, que después continuó el gobierno del doctor Leonel Fernández, después siguió Hipólito Mejía y después el presidente Danilo Medina. Fueron esas reformas. Pero voy a decir una cosa, ¿viste? Esas reformas siguen siendo parte del sostén dominicano,
Ahí tenemos ese código el desarrollo, el desarrollo de los últimos 30 años del país se debe a esas reformas que comenzaron. Que llegan con la perestroika, o sea, una reforma que llegan es un cambio radical del mundo. Bueno, el código de trabajo que se habla ahora mismo. Es decir, en esos años, yo diría que del 91, 90 al 93, hubo todos esos cambios. Incluso hubo cambios tan grandes que por ahí que llega la Organización Mundial del Comercio, que cambia lo que son las reglas. Es decir, son unos años cruciales para el país, para el mundo. Yo creo que este es un libro de un cardenal que ya falleció sobre el origen de la religión, de las religiones. Ese es un tema que después podemos hablar más adelante. Hay otro libro, es mío este libro. No sé. Otro libro que tiene Víctor, referí a las conversaciones de Juan Bosch y García Márquez. Me tocó saludarlo 2 veces. Una fue el cumpleaños 70 de Juan Bosch y otra en Cuba, que son buenas revelaciones. Yo diría, Víctor, que quizás hay que ir pensando en algunos libros de estos, ponerlo ya en las redes, digo yo. No sé, por ejemplo, algunos libros de estos. Hay que hacerlo. Estos libros que tienen su categoría para poner y mandarlo, por ejemplo, a Amazon, por ejemplo, ya digitado. En Amazon se vende. Este libro, por ejemplo, con esa portada, está en Amazon. Hay gente que los tiene, porque ya no se han publicado más ediciones y lo venden a $200, $300. Porque depende del país. Depende del país que vaya a ir. Depende. Pero yo lo que digo es que nosotros, para saber el presente y trabajar hacia el futuro, hay que conocer la historia. Después podemos hacer una conversación también sobre el tema económico. De actualidad y sobre el tema político de actualidad. Que le voy a decir una cosa, usted es marcado en el país por el área de la economía, porque fue tanto lo que escribió y lo que vio y cosas, entonces con la diplomacia usted está afuera y no lo vemos, y se hacen los trabajos que no se ven, y eso es muy importante. Yo decía que en esos años, diría yo, de los finales de los 70, principios de los 80, veía yo que eran un conjunto de cuadros PLDistas, economistas, estaba Vicente Bengoa, andaba Feluche, estaba usted, y uno te prendía la televisión. El equipo económico. Si no estaba uno, estaba el otro. El equipo económico original del Partido de la Liberación Dominicana estaba integrado por Felucho Jiménez, Vicente Bengoa y un servidor. Ese fue el primer equipo económico del Partido de la Liberación. Y si no aparecía uno, aparecía el otro. Eso le dio una vida, eso fue una gran base de crecimiento para el PLD. Que yo digo que hoy usted tiene tanto cuadro, tanta gente y todo lo encuentra. Porque además eran análisis. Porque una cosa uno es ir fanáticamente a hablar de algo político y otra cosa es una explicación analizando y yéndose al fondo. Bueno, hemos llegado al final, no hemos hablado de coronavirus. Como está Italia, muy, muy triste que un país como Italia una situación muy lamentable. Lo haya atrapado así como lo ha atrapado, con tanta muerte y la gente, todo el mundo en su casa. Estaba viendo que usted me estaba enseñando un formulario que le hicieron llegar, donde para salir la gente de la casa tiene que llenar un formulario y para ir al supermercado va y justificar a dónde va. A dónde va y va prácticamente preso. Una situación difícil que ojalá consigan los científicos rápido paralizar eso, porque el mundo no anda bien ahí. Bueno, yo creo que en otra ocasión podemos hablar de ese tema y de otros temas. Quizás antes de que se vaya, ya pasó para allá, para Noruega, le tocan Noruega en varios sitios. Yo siempre he aspirado a ir por ahí, que de nada aprovecho su presencia. Bueno, con Dios mediante, cuando estemos ahí, lo recibiremos. Me ha llamado la atención siempre la economía de Noruega y quizás su contacto que pueda ayudarnos algún aporte al país. De manera que quizás hacemos un programa desde allá. Sí. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, muchísimas gracias, senador y amigo, por esta distinción que me ha dado en estos estudios y en este canal 15 con su programa. Muchas gracias. Bueno, y sepa que desde el punto de vista mío, y sé que de una gran mayoría del pueblo dominicano, le agradece, le valora los esfuerzos que ha hecho en su vida, porque no solamente ahora lo último se ve más, pero sus aportes que ha hecho de los diferentes puestos que ha estado, tanto en el ámbito político, del Estado. Por eso yo refería sus aportes para la agenda nacional en el gobierno de Hipólito, para que no viene con un asunto parcializado, sino donde el país lo necesita, ahí está.
de manera que sepa que la nación dominicana sé que Usted sabe que este tema que tenía que ver con la agenda nacional, sí, yo comencé a trabajar en el año 1988 en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el gobierno del presidente Balaguer. Entonces, por eso fue que cuando el presidente Hipólito Mejía fue presidente, del 2000 al 2004, yo trabajé en ese tema con el presidente Hipólito Mejía, porque además él y yo somos amigos del Instituto Politécnico Loyola. Bueno, que usted no hemos hablado, pues yo soy salesiano igual que usted, y cuando hablamos de la frontera, a mí me tocó estudiar junto con Aristide, que estuvo aquí en La Vega, y con Mamerto Rivas, y el arzobispo de Haití, que ya es en emérito, Luis Quebró también, se hizo agrónomo aquí, en Moca. Yo conocí a Quebró. ¿A Luis Quebró usted lo conoce? Oh, lo conocí al arzobispo Quebró, cuando era arzobispo de Cabo Haitiano. Sí, sí. Al principio de iniciar mi gestión en Santa Sede, precisamente, nos invitaron a una cena al arzobispo Quebró de Cabo Haitiano. Eso fue después del terremoto de Haití del 2010. Al embajador de Brasil, al embajador de Francia, a la embajadora de Canadá, al de Estados Unidos, al de Haití, la República Dominicana, una cena, nosotros nada más. Oiga, Quebró. En solidaridad con Haití estaba el arzobispo Quebró. El año pasado me llegó una placa a ellos y él vino a eso. Quebró fue un joven dominicano que vino en aquellos años a estudiar agronomía con los salesianos. Habla perfectamente el español. Él vino aquí a estudiar agronomía, en Moca, estaba en la escuela agrícola en esa época, se hizo agrónomo, y antes de irse a trabajar, dijo, yo quiero ser cura, dijo él. Y la gente le decía, señores, Luis Quebró, que quebró. Se hizo... Es con K, Quebrao. Se hizo arzobispo. Pero se pronuncia Quebró. Y mire lo que llegó. Él también salesiano. O sea ¿Dónde está él ahora? Él está en emérito en Cabo Haitiano, está viviendo. Estuvo aquí el año pasado, estuvimos juntos. Bueno, cuando lo vea lo saluda. Sí, no, yo le voy a yo conozco también al cardenal, el primer cardenal que tiene Haití, que fue nombrado por el Papa Francisco en el año 2014. Se llama Chivilis Langlois, pero él es el del sur. Del sur, de las Cayas, de los Cayos. Ellos se dividen mucho allá. Yo lo conocí compartimos en Roma en un momento, y es una persona muy civilizada y muy acogedora. Vamos a hacer un programa antes de usted dice. Pues, muchas gracias. Un honor. Bueno, hemos estado aquí con Víctor Grimaldi, un intelectual dominicano sólido, que ha tenido una larga vida en lo que ha sido aporte desde el Estado, como político, diplomático ya de carrera, escritor, historiador, y hay que decir su primera profesión cuando comenzó, que es periodista. De manera que ha sido un honor haberlo tenido para Telemico Internacional y para Digital 15.